Hola a todos, Erka y bienvenidos al nuevo avance y video de análisis de nuestra serie. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Miran podrá sacar a Ryan de su decisión? ¿Ryan y Umut morirán? ¿Azar finalmente aceptará a Afife? ¿Ryan dará a luz a su bebé? ¿Dilsa podrá casarse con Ada y Miran? ¿Cuál es el gran peligro que aguarda a Azar y Geo con Diresis N con Diresis L? ¿Morirá Fusun? Te recomiendo que mires este video con atención hasta el final, para no perderte las respuestas a todas y los detalles en los próximos episodios. Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y abrir notificaciones para aquellos que aman nuestra serie y quieren apoyar. En primer lugar, si no quieres que Ryan y Miran se divorcien y también si quieres que Dilsa y Azar dejen nuestra serie, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de nuestra serie de pensamientos, grandes peligros aguardan ambas familias. Porque Ryan había decidido dar a luz al bebé Umut al final. Además, Geo con Diresis N con Diresis L y Azar se casaron en secreto. Burde comenzó a hacer malos planes sobre Dilsa y Ryan. Lo más probable es que en el próximo episodio, Miran se entere de todos los hechos, luego Miran hará todo lo posible para que Ryan se lleve al bebé. Pero Miran no podrá disuadir a Ryan de su decisión. Porque Ryan cree que si Umut da a luz al bebé, la hostilidad entre las dos familias terminará. Además, gracias a este bebé, piensa que Miran cumplirá su anhelo de ser padre, por lo que Ryan nunca volverá de esta decisión. Pero Miran y Zer harán todo lo posible para darle la espalda a su decisión. Lo más probable es que Ryan tenga que llevarse a su bebé. Incluso el bebé de Ryan morirá. Porque Miran tuvo un sueño en el episodio anterior. Ella estaba con su bebé y Ryan en el sueño de Miran. Ryan, por otro lado, estaba sentada en el césped y observaba a Miran con su hijo. En ese momento, la hija fallecida de Ryan apareció en el columpio. Después de la muerte de la hija de Ryan, Umut la había llamado al bebé. Umut se había apartado del lado de Miran y se dirigió a su hermana que murió en el bebé. Después de que Miran se dio la vuelta, su hija y el bebé Umut no habían visto ahí y Miran naturalmente entró en pánico con Ryan. Así que este sueño es la mayor prueba de que el bebé de Umut morirá. Porque Ryan tendrá una hija, no un hijo. Dado que Ryan tendrá una niña, el bebé debe morir. De hecho, en el tráiler de la temporada anterior, Ryan tenía un bebé en brazos. La ropa de esta muñeca era ropa de color rosa. Buda es una señal de que Ryan tendrá una niña. Ryan abortará o su bebé morirá como resultado de que Dilsa dañe a Ryan. Lo más probable es que Ryan tenga que llevarse a su bebé debido a Dilsa. Porque si recuerdas, Dilsa tuvo un discurso con Ryan en los capítulos anteriores. Dilsa le dijo a Ryan, quiero que mueras. Tuvo que echar a Dilsa de su habitación en Ryan. Además, en el último episodio, Dilsa tuvo otra charla con Ryan en su boda. En su discurso, Dilsa le dijo a Ryan, espero que mueras, si mueres, me casaré con Miran y Azar. Entonces Dilsa querrá que Ryan muera. Intentará casar a Miran con Ada. Aunque Dilsa hace malos planes sobre Ryan, estos planes fracasarán. Pero se enojará con Ryan por este problema nuevamente en el próximo episodio. Ryan nunca renunciará a su decisión. Porque Ryan querrá que Miran pruebe el sentimiento de paternidad. Miran, por otro lado, estará muy molesto por la situación de Ryan. Pero Miran no podrá hacer nada al respecto. Por esta razón, Miran se enojará con Ryan por tener al bebé. De hecho, Miran volverá a salir de casa por la terquedad de Ryan. Ryan estará muy molesto por esto. Más tarde, Miran se dará cuenta del error que cometió. A pesar de todo, Miran decidirá estar al lado de Ryan. Ryan finalmente tomará una decisión final sobre dar a luz a su bebé. Por supuesto, durante este tiempo, la situación de Ryan comenzará a deteriorarse. Ryan recordará de repente las palabras que le dijo Dilsa. Ryan pensará que Miran se casará con Ada. Por eso Ryan elegirá vivir, no morir. Como resultado, Ryan querrá que le extraigan al bebé. Si Ryan se lleva al bebé, pensará que Dilsa no alcanzará su objetivo, y Ryan apuntará a que Miran sea solo ella misma. Este temor de ellos comenzará a crecer de esta manera. Pero Ryan y Miran deben tener mucho cuidado con esto. Porque Dilsa volverá a hacer el mal. Incluso Dilsa intentará matar a Ryan. Dilsa intentará herir a Ryan y también a Afife sin pestañear. Si Ryan no tiene cuidado, Ryan resultará herido. Pero lo peor de todo es que su amor por Miran sufrirá mucho. Incluso si Ryan y Miran no tienen cuidado, su amor estará en problemas. Azar no perdonará a Afife por ahora. Porque Azar todavía está ardiendo de añoranza por una madre. Incluso si Azar quiere abrazar a Afife y satisfacer su anhelo, no podrá hacerlo. Porque el mal hecho por Afife vendrá a su mente, y cuando recuerdes lo que ha hecho Afife, el odio hacia él aumentará una vez más. En otras palabras, lo que sucedió en el pasado no permitirá que Azar y Afife se reúnan por un tiempo. Afife intentará por todos los medios hacer las paces con el Caspio.
Incluso si Azar despide a Azize, Azize no la dejará ir. De hecho, Azize siempre estará frente a Azar y no lo dejará hasta que lo perdone. Probablemente, en el próximo episodio, ocurrirá un gran milagro. Caspian finalmente perdonará a Azize y lo abrazará. Azize, por otro lado, estará muy feliz con el perdón de Azar, por lo que eventualmente madre e hijo se reunirán. El reencuentro de Azize y Azar generará grandes esperanzas para que las dos familias se desmoronen. Las dos familias finalmente pensarán en ellos viviendo una vida feliz. Pero el verdadero peligro comenzará ahora. Porque si recuerdas, Azar y Omul se casaron por última vez. Fusun y Cian estaban muy enojados con esta situación. Cian abofeteó a Azar por casarse con Geo con Diresis en el con Diresis L. Había hecho un nuevo acuerdo con Cian en Fusun. Este nuevo acuerdo entre ellos traerá consigo nuevas hostilidades. Porque Cian había dicho se derramará mucha sangre en el capítulo anterior. Entonces Cian entrará en un camino sin retorno en la siguiente sección. Como resultado, Cian cometerá un gran error. Como resultado de este error, los Aslanbais y los Sadoides se enfrentarán entre sí. Ryan y Miran sufrirán el mayor daño en esta hostilidad. Aunque Ryan y Miran están cerca el uno del otro, estarán lejos. Por lo tanto, ninguno de ellos estará relacionado. Además, Miran nunca perdonará a Azize, por lo que esta hostilidad continuará. Aunque el lenguaje de Miran dice que perdona a Azize, su corazón no dirá lo mismo. Fusun se despedirá de la serie muriendo. Porque completó su papel en la serie Erkai de Fusun y Fusun, con su nombre real Aisegul Gunai, fue incluida en otro programa de televisión. Dado que Fusun muere, todo el patrimonio de Bakekoglu y Aslanbe quedará en manos de Aza. Aza usará su poder financiero y atacará al Sado Guriar desde todos los lados. De esta manera, Ryan y Miran correrán un gran peligro. Aza decidirá vengarse de Ryan y Miran por primera vez. Como resultado, Miran y Ryan esperan días muy malos. Con la llegada de nuevos enemigos, toda la familia tendrá que ser destrozada. Con la muerte del bebé Umut, Ryan volverá a estar embarazada y, como resultado, Ryan tendrá una niña. Aunque el nacimiento de este bebé marca el nacimiento de nuevas esperanzas para todos, al contrario, el nacimiento de este bebé traerá dolor y dolor a todos. El bebé de Ryan también se incluirá en este juego de venganza. Azize puede secuestrar a este bebé. Si Azize no secuestra al bebé, pensará que morirá por esta venganza. Si recuerdas, Ryan y Miran tuvieron un bebé en el tráiler de la nueva temporada. Ryan y Miran estaban muy felices con este bebé. Pero en ese momento, Azize secuestró a ese bebé. Ryan y Miran estaban muy asustados por el secuestro del bebé. En otras palabras, Azize secuestrando al bebé es la mayor prueba de que esta hostilidad se reavivará. Ryan volverá a enfadarse entre sí por el daño de su bebé, e incluso Ryan y Miran se separarán por esta razón. Ryan no pudo soportar este dolor y el divorcio por un lado. Por supuesto, el destino los volverá a unir. Porque Cian y su familia irán a Estambul y establecerán una nueva vida ahí. Irá a Estambul para no dejar a Cian solo en Azar y Nasu. En otras palabras, nuestra serie continuará en Estambul, no en Mardin. Miran será fusilado por sus enemigos por esta venganza. Por eso Miran entrará en coma. Irá a Miran en Ryan y le dirá ojalá no te amara. Gritará que estos dolores se deben a Miran. En Ryan, tendrá una gran hostilidad hacia Miran debido a su bebé. El amor de estos dos archienemigos se volverá épico. Habrá un gran conflicto entre Frat y Miran. Porque si recuerdas en el episodio anterior, Frat estaba muy enojado con Miran. Frat dijo, Miran piensa en sí mismo, pero nunca piensa en mí. Firat incluso comenzó a verse a sí mismo como un sirviente frente a Miran. Por lo tanto, en el próximo episodio, comenzará una gran hostilidad entre Frat y Miran. Mientras Frat toma decisiones empresariales, Miran se lo impedirá. Entonces, Miran peleará con Frat. Como resultado, Miran comprará sus acciones en toda la empresa y decidirá ir a Estambul con Ryan. Así, Ryan y Miran continuarán esta historia de amor que iniciaron en Estambul. Bueno, ¿crees que Dilsa podrá separar a Ryan y Miran? Estoy esperando tus comentarios a continuación. Para aquellos que aman nuestra serie y nunca la finalizan, no olviden dar me gusta a nuestro video y abrir notificaciones para nuevos análisis y avances. Además, antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos. Para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta. Adiós.